Seguimos, amigos. El director de la cárcel de El Inca en Quito fue asesinado al estilo sicariato en la avenida Simón Bolívar, eso al norte de la capital. El hecho se da luego de varios amotinamientos y traslados de reos a otros centros. El hecho se registró a eso de las 7:50 de la mañana en plena congestión que se genera a esa hora en la Simón Bolívar en el sector de Gualo. Una motocicleta con 2 ocupantes, según testigos, paró su marcha al lado de este vehículo y disparó por varias ocasiones al conductor. Vamos a hacer una trazabilidad desde el sitio en donde salió el señor coronel de policía en servicio pasivo hasta su lugar de trabajo y de esa manera determinar la trazabilidad y todos los circuitos cerrados de televisión que nos permitan tener una certeza con respecto a las personas que participaron en este hecho violento. El general de la DINASET confirmó que la víctima se trata del actual director de la cárcel de El Inca y exoficial de la Policía Nacional, que se dirigía hacia su lugar de trabajo. La presunción de que se trata del señor coronel en servicio pasivo, Power Loza. De igual manera, en este momento ya se ha hecho el levantamiento de cadáver con la finalidad de trasladarlo al departamento médico legal y hacer el tema de la inspección técnica a través de las necrodactilias y tener una confirmación positiva. En la ventana del conductor se pudo evidenciar varios impactos de bala. Según criminalística, los disparos se realizaron con armas de corto alcance. En el momento que se haga la inspección externa del cuerpo vamos a determinar cuántos disparos tiene el cuerpo y sobre todo en qué partes del cuerpo. El general descartó que el director del centro de privación de El Inca habría recibido amenazas anteriormente. Tengo entendido que no, porque inmediatamente la Policía Nacional se hubiera alertado con respecto al tema de algún tipo de amenaza que haya tenido la persona que se encuentra fallecida en este momento. El hecho se da luego de que en estas últimas semanas se registraran varios amotinamientos en la cárcel del Inca por parte de organizaciones delictivas que operan en el interior por el traslado de varios reos a otros centros penitenciarios. Power Loza asumió la dirección el pasado 9 de noviembre. El gobierno eliminó el subsidio al diésel para las grandes camaroneras, la medida que generará un ahorro de 160 millones de dólares, los cuales irán a inversión social, rige a partir del 2 de diciembre, es decir, mañana. La Cámara Nacional de Acuacultura reaccionó a la decisión del régimen. Fue a través de este comunicado que vía Twitter el presidente de la República, Guillermo Lasso, dio a conocer la medida. A partir de las 0 horas de este viernes 2 de diciembre se elimina el subsidio al diésel del sector camaronero para las fincas de más de 30 hectáreas productivas. Una medida ética y ambientalmente responsable, describe Pablo Arosemena, ministro de Economía. Hay una estrategia en marcha de orden fiscal y enfoque social. El sector camaronero industrial hasta 30 hectáreas mantiene el subsidio porque se quiere proteger a sectores más vulnerables, pero a partir de 30 hectáreas en adelante ya se elimina ese subsidio, lo cual permite una reasignación de recursos. Arosemena resaltó que esto le significa al gobierno un ahorro de 160 millones de dólares anuales, recursos que serán destinados a inversión social. Pasan de un subsidio para un sector pudiente hacia el frente social, más salud, más educación, que es lo que el país actualmente más necesita. De acuerdo con información reportada ante el Servicio de Rentas Internas, los egresos por combustibles para las camaroneras grandes representan menos del 2% de sus costos totales. Ese rubro ahora aumentaría, lo que a decir del gremio incrementará el costo de producción. La decisión como tal afecta al 82% del hectareaje camaronero nacional. Pero conscientes del cambio que la aplicación de la medida implica, el ministro de Economía resaltó que como compensación en el régimen se trabaja en la apertura de nuevos mercados. Estamos hablando del mercado de la China, el mercado más grande del mundo, Canadá, Corea del Sur. Se abren mercados, se logran bajar aranceles. Pero a criterio del sector esto tomará mucho tiempo. Si bien es cierto son positivos, sus efectos se verán recién en 3 años por lo menos. Arosemena mencionó también un proyecto de electrificación para el sector. El gobierno ha conseguido recursos de la banca multilateral para inyectar esos recursos justamente y acelerar el proceso de electrificación del sector camaronero. Ese proyecto lleva 2 años congelado e incluso está al borde de perderse porque la Corporación Andina de Fomento ha extendido por 3 ocasiones el plazo para la firma del contrato. Cabe recordar que la eliminación del subsidio para las grandes camaroneras fue un tema abordado durante el proceso de diálogo con los movimientos indígenas. 117 personas aspiran a convertirse en Contralor General del Estado. El concurso se lleva a cabo en un Consejo de Participación Ciudadana censurado por la Asamblea y ratificado por una medida cautelar, que en el listado hay varias caras conocidas. El concurso para designar a una de las autoridades más importantes del país, el Contralor General del Estado, avanza. Y avanza en el seno de un Consejo de Participación Ciudadana cuya mayoría fue censurada por la Asamblea, pero ratificada por una medida cautelar. En todo caso, mientras este tema
se resuelve, son ya 117 las personas que apuntan a convertirse en la máxima autoridad de la Contraloría. Entre los postulantes hay varias caras conocidas, entre ellas la de Vicente Tayano Álvarez, exdiputado del extinto PRIAN y exgobernador del Guayas en el gobierno de Guillermo Lasso. También está Moisés Tagle, exlegislador del Partido Social Cristiano, Juan Falconi Puig, exministro en los gobiernos de Rodrigo Borja y Yamil Maguad, así como embajador en Reino Unido en el gobierno de Rafael Correa. Otro candidato es Darwin Seraquibe, secretario del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio presidido por Julio César Trujillo. También en la lista consta Carlos Brunis, dirigente del taxismo de Pichincha, así como Gabriela Obando, ex procuradora del municipio de Quito en el periodo de Jorge Yunda. Los requisitos tienen que ser fundamentales para un tema, un Contralor General del Estado con probidad notoria. Y cuando uno revisa esa larga lista de candidatos, no todos reúnen eso. Pero ¿cómo conseguir un contralor probo cuando los requisitos para postular son apenas 3? Ser ecuatoriano, ser mayor de edad y estar en el goce de los derechos políticos. Peñafiel además explica que el concurso podría sufrir algunos reveses tomando en cuenta la situación que atraviesa el Consejo de Participación Ciudadana. Si es que las medidas cautelares terminan siendo revocadas, terminará siendo un proceso que incluso podría recaer en la nulidad. El 2 de diciembre arrancará la etapa de admisibilidad, en la que se revisan las carpetas de los postulantes. El gobierno nacional subió a $450 el salario básico unificado para el próximo año. El monto fue fijado ante una falta de acuerdo entre trabajadores y empleadores. A partir del 1 de enero de 2023, el salario básico unificado en el país se incrementará en $25, es decir, llegará a los 450. Una decisión que para el sector empleador es más política que técnica, pues responde a la promesa de campaña del presidente Guillermo Lasso de subir $100 el salario durante su gobierno, no a la realidad del país. Eso tenía que ir de la mano con la proyección de inflación para el próximo año. Según el gobierno, a finales del próximo año la inflación va a ser de 2,6% y ahora estamos hablando de un incremento en el salario de casi el 6%. Sin embargo, para el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, la decisión tiene como objetivo mejorar la capacidad adquisitiva de quienes más sufrieron en la pandemia. Por lo tanto, esta decisión del presidente Guillermo Lasso es un ganar-ganar. Ganan los trabajadores, ganan las empresas, ganamos todos. Este incremento beneficiará a un 15% de los trabajadores, pues son los que realmente perciben el salario básico, 345.000 empleados del sector privado y 11.930 en el sector público. Impacto positivo para un 15% de la población con empleo y un impacto negativo para todos quienes van a verse abocados al peor de los impuestos, que es el tema inflacionario. Esto, insisto, va a afectar sobre todo a sectores intensivos en mano de obra que compitan en mercados externos. De acuerdo a cifras del Ministerio de Trabajo, durante este año en el que se aplicó un incremento salarial similar, se generaron 508.000 plazas de trabajos adecuados adicionales y el nivel en ventas alcanzó $171.000 millones. Ecuador cumple un paso más en su camino hacia la exención del visado Schengen. El canciller Juan Carlos Holguín informó que el Comité de Libertades Civiles de la Unión Europea respaldó a Ecuador para otorgarle viajes sin visa. La gestión diplomática y política de la Cancillería logró que el Comité de Libertades Civiles de la Unión Europea aprobara una propuesta de exención de visado Schengen que incluye a Ecuador. El portal del Parlamento Europeo informó, los eurodiputados señalan que Ecuador ha demostrado de forma consistente su compromiso con el respeto a los derechos humanos, aunque se necesita más trabajo acerca de las condiciones carcelarias, los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas y refugiados, entre otras cosas. Meses intensos de negociaciones, de acuerdos políticos, de explicaciones ante varios bloques europeos. Fue muy importante, tuvimos 45 votos a favor. Podemos presentar en el Pleno del Parlamento Europeo en los próximos días la propuesta de que Ecuador, en una enmienda, pueda tener la exención de visa Schengen. Explica el canciller de la República que el camino que tomó Ecuador fue el político y así han podido entregar las razones por las que el país debía ser considerado. Cumple todos los aspectos técnicos de la exención del visado. Por supuesto, hay temas que estamos trabajando con la misma Unión Europea, con el apoyo de ellos. Ahora el siguiente paso es la votación en el Pleno del Parlamento Europeo. Dentro de los siguientes 15 a 25 días, esto va a ser muy rápido. Esto nos lleva a un diálogo bilateral con la Comisión Europea
para que vayamos trabajando los aspectos técnicos. Luego de este primer paso, camino a la eliminación del visado, el canciller hace un pedido a los ciudadanos. En el Ecuador no siga contratando empresas intermediarias para sacar visas. Toman ventaja de las personas que quieren sacar una visa, ponen información muchas veces falsa y eso incide en el número de citas o formularios que son negados en el Ecuador. Que logremos corregir esos detalles para que una vez que el Parlamento vote en el Pleno la propuesta sobre la exención de Ecuador, entremos ya al camino bilateral. El presidente Lasso durante sus viajes insistió en una solicitud de eliminación de visado a varios presidentes y jefes de Estado europeos. Entre junio y noviembre, la Fuerza de Tarea Conjunta asentada en Esmeraldas ha incautado más de 1 tonelada de droga y retirado 700 armas durante operativos. Alias Chugo, quien será extraditado desde mañana a Estados Unidos, se benefició de una revisión de su condena por asesinato en Ecuador que le permitió salir de prisión en 2017. Desde entonces ha sido pieza clave en el mapa narcodelictivo. Fue detenido en abril de 2011 en el operativo Imperio y al año siguiente recibió una condena de 25 años de prisión por asesinato. Junto a Enrique Portocarrero Castillo fue sentenciado también César Bernaza Quiñones, ambos al mando de la banda conocida como Los Templados. Tras un recurso de revisión interpuesto por su defensa, Portocarrero recuperó su libertad en 2017 y luego del asesinato de Bernaza, conocido con el alias del empresario ocurrido en 2020, asumió el mando pleno de la organización. Así lo recoge el medio digital Primicias en una investigación. Según el portal de la Función Judicial, Portocarrero afrontó procesos por robo, tenencia de armas, plagio, asesinato, asociación ilícita. En muchos de los casos las acciones judiciales prescribieron o se archivaron. Quien también es conocido como alias Chugo, tejió alianzas que le permitieron estirar los tentáculos de la organización por fuera del territorio. Se mantuvo fuera del radar, pero según las investigaciones era una pieza clave en el envío de cocaína desde Esmeraldas y Manabí hacia Estados Unidos. En Ecuador, a través de terceros, creó un entramado de compañías con millonarios ingresos. En la lista, firmas de abastecimiento de combustible, de transporte, de cosméticos, entre otras. Por sus vínculos con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, tenía una orden de difusión roja de Interpol. Agencias internacionales le siguieron el rastro. Y en su intento de ingresar a Europa por España, hasta donde lo habrían guiado, fue detenido el 22 de noviembre pasado y podría ser extraditado a Estados Unidos. El Ministerio del Interior en Ecuador ha dado a conocer que lo requieren en la Florida. La Fiscalía investiga el secuestro de un militar chileno ocurrido en Daule, provincia del Guayas. Los secuestradores piden $100.000 para su liberación. Lo que se viven son horas determinantes, pues los secuestradores dieron ya un plazo límite a la familia del cabo primero de la Armada chilena, Luis Toledo, para pagar por su liberación, plazo que terminaría este jueves. Lo que exigen es un total de $100.000. No sé nada de mi hijo, no he tenido contacto con él, solamente de lo que nos han dicho. El cabo primero Luis Toledo Cruces, de 31 años, llegó a Ecuador en enero de 2022 para casarse con una ciudadana ecuatoriana. Fue ella precisamente quien presentó la denuncia en Fiscalía, donde indica que la noche del martes 29 de noviembre llegó a su domicilio en una urbanización privada de La Aurora en Daule y no encontró a su pareja, por lo que se contactó con la policía. Sin embargo, a medianoche empezaron a llegar los mensajes de extorsión, tanto a ella como a la familia del militar en Chile, incluyendo imágenes, videos y audios que evidenciarían tortura contra Luis Toledo. Me dice que tiene secuestrado a Isaac, que ella necesita que yo la ayude con plata porque le estaban pidiendo mucha plata. La Fiscalía ha informado que ya se inició una investigación de oficio en este caso y se realizan pericias para esclarecer los hechos. Mientras, durante la mañana de este jueves hemos podido observar cómo la policía ha hecho un recorrido en los alrededores de la urbanización en donde vive la pareja para hacer consultas, recabar indicios y también revisar cámaras de seguridad. Mientras, desde la Armada chilena indicaron que ya conocen del caso y aseguraron que se han activado los protocolos para ir en ayuda y apoyo de la familia del marino desaparecido. Tanto el cabo primero Luis Toledo como su cónyuge se movilizaban en taxis, pues habrían vendido su vehículo días atrás. Pese a la inflación, los estadounidenses no han dejado de gastar. Nuevos datos alentadores para la economía confirman un aumento en el consumo rumbo a la temporada de fiestas.
particularmente en artículos esenciales como los alimentos. Siempre la gente busca la comida. Tenemos un incremento de venta, están fijando más en qué necesitan y lo que no necesitan, pero pues la canasta básica siempre se está vendiendo. Janet, por ejemplo, lleva su carrito lleno. Yo siempre llevo compras así porque me gusta mantener bastante comida en la casa para los niños. Hay unas cosas que están caras, pero hay unas que no han cambiado el precio. La gasolina se ha estabilizado. Hoy un galón cuesta $3.47 en promedio a nivel nacional, apenas 8 centavos por encima del precio de hace un año. El consumo, que podría salvar al país de una crisis, rompió récords el fin de semana pasado y se debe, según expertos, al aumento en los salarios y a la inflación que se modera, pues se ubicó en 6% en octubre, mientras noviembre cerró con incrementos salariales que la superan. Las cosas se ven razonablemente positivas dada la lucha contra la inflación. Por lo que asegura, ya no se espera una tormenta como antes. Lo más probable es que si hay en el año 23 una recesión, va a ser muy suave. Y es que los signos positivos se apilan, con un crecimiento económico que superó las estimaciones en el tercer trimestre de este año, y la Reserva Federal anticipando que moderará sus incrementos de tasas, algo que animó a los mercados.